Módulo transcriptómica. En esta clase seguimos con la secuenciación de RNA. Mi nombre es Elaine Hernández. Esta clase 6 abarca el control de calidad y se divide en tres partes principales. Una, conocer cuáles son las calificaciones o los scores de calidad. 2, reconocer los errores en la secuenciación que pueden influir en este control de calidad. Y 3, llevar a cabo un análisis de control de calidad de secuencias. Aquí ya estamos empezando a reconocer la metodología que se utiliza para analizar el transcriptoma en nuestros experimentos. Ya vimos las plataformas que se usan, la tecnología de secuenciación de nueva generación, cómo vamos a diseñar nuestro experimento y ahora ya corrimos el experimento y tenemos secuencias y vamos a analizar esas secuencias en lo que se llama la reconstrucción del transcriptoma. Esa reconstrucción involucra 5 pasos: el control de calidad, mapear o asignar una posición de los reads a una secuencia, estimar la expresión, también estimar la expresión diferencial de transcritos, es decir, compararlo de un grupo experimental a otro, y al final hacer un análisis funcional, es decir, esos transcritos a qué corresponden, qué función biológica tienen. Empecemos con el control de calidad. Este es un pequeño recordatorio de cómo se ve un read. Aquí en esta figura vemos, este sería un archivo FASTA-Q. Un archivo FASTA-Q tiene 4 líneas. El primero inicia con una arroba en donde tenemos la identificación, el nombre de esa secuencia. El segundo tiene la secuencia de nucleótidos. El tercero tiene un símbolo más. Aquí se podría agregar algún otro identificador especial, si no se queda solo con el símbolo más. Y el cuarto tiene unos símbolos que se refieren a las calificaciones o los scores de calidad. Acuérdense que estos scores están basados en una conversión del código ASCII y nos van a decir cuál es la probabilidad de que este nucleótido sea correcto. Aquí un ejemplo. Tenemos estos símbolos que corresponden al código ASCII y cada uno de ellos corresponde a un número. Entonces, si vemos aquí un F, aquí tenemos la F y el número que le corresponde, el número decimal, es 70. Esto a su vez corresponde a un score de 37 que tiene un error bajísimo, una probabilidad de error muy bajo. Entonces, nuevamente, los símbolos del código ASCII corresponden a un número y a su vez corresponden a una probabilidad de error, una probabilidad de que este nucleótido sea incorrecto. ¿De dónde viene esta calificación o este score de calidad? Bueno, también se conocen como FRED. Y FRED quiere decir Field Read Editor, que se refiere a su creador, Phil Green. Phil Green diseñó este algoritmo para determinar la exactitud de las secuencias que se generan por el método de Sanger. Actualmente este algoritmo está un poco modificado, pero se basa en los mismos principios. Aquí tenemos un ejemplo. Este nucleótido se le asignó un FRED score de 50 y vemos que en esta gráfica el pico de la fluorescencia que se detecta es bastante nítido. El algoritmo nos dice qué tan nítida es esta curva o este pico, entre otras cosas, y lo traduce en este score. En este caso es de 50 y quiere decir que este nucleótido tiene una probabilidad de 99.99% de que sea correcto. O sea, un error
en este caso de 50, tiene un error de 1 en 100.000 pares de bases. Por otro lado tenemos esta A. Aquí el pico de fluorescencia, si bien tenemos un pico verde que corresponde a la A, pero tenemos aquí ruido. Entonces el algoritmo no puede determinar si es correcto o no y le asigna una calificación menor. En el score es de 10, que indica que hay una probabilidad del 90% de que este nucleótido sea correcto. Aquí una probabilidad del 90% es un score de 10 y quiere decir que hay una probabilidad de 1 en 10 de que ese nucleótido sea incorrecto, y esto es mucho. También tenemos esto que vamos a ver frecuentemente, es una N, y quiere decir que no se detectó ningún nucleótido o algún problema en la corrida o en el fluoróforo en ese ciclo específico y no se pudo detectar nada, y entonces se pone N. Quiere decir not determined. Aquí tenemos esta tabla en donde vemos diferentes scores. Estos scores corresponden a una probabilidad diferente. Un score Phred decente o deseable es arriba de 30. Quiere decir, 1 en 1000 nucleótidos podría estar mal. Estos scores Phred nos dan una información de qué tan exacta es ese nucleótido que se detectó, lo que se llama base call. Lo que hacen los software es que aquí tienen los chips o un tile y cada ciclo va a determinar la fluorescencia. Entonces en cada ciclo se toma una fotografía y se detecta el color. Y acuérdense que cada color corresponde a un nucleótido. Entonces se toman las fotografías, se adquieren las imágenes, se interpretan las señales de fluorescencia y se hace un base call, que quiere decir un rojo va a corresponder a una T o un verde va a corresponder a una A y así sucesivamente. Y con esto se estima la probabilidad de que el base calling sea incorrecto y se generan estos archivos de FASTA-Q. Acuérdense con sus 4 renglones. Sin embargo, cada plataforma va a tener su metodología o va a utilizar diferente algoritmo para evaluar los errores en la secuencia o los errores en base calling. Entonces, si cada plataforma utiliza diferentes algoritmos para calcular si un nucleótido tiene un error o hubo un error en base calling, va a calcular las probabilidades y las va a convertir a una calificación análoga al score Phred y la va a reportar en la forma que lo reporta esa plataforma específicamente. Y esto va a provocar diferencias. No todos los scores Phred tienen el mismo significado. Entonces va a ser diferente en las diferentes plataformas porque pueden utilizar diferentes escalas. Y esto querrá decir que, por ejemplo, si tenemos un score Phred de 20, esto puede ser de buena calidad en una plataforma, pero resultar de mala calidad en otra. Y aquí tenemos un ejemplo. Regresamos a esta imagen que ya habíamos visto, en donde vemos que este código ASCII empieza en una escala 33 y significa que tiene una probabilidad específica en un score Phred, que es Q, de diferentes números. Entonces, si tenemos un score de 3, Q, será un código ASCII que empieza en una escala de 33 y este corresponde a 36. El score Q o Phred es 3 y esto quiere decir que hay un 50% de probabilidad de que ese nucleótido esté mal. Entonces es muy alta. Y aquí vemos que esta escala la utiliza Illumina, plataformas de Ion Torrent, PacBio y Sanger. Sin embargo, tenemos aquí otra escala y esta es ASCII Base 64. Que quiere decir que empieza a contar en el 64 y aquí un score Q de 3 será un 67.
Entonces tenemos que tener en cuenta qué escala está usando. Este ejemplo es de base 64, lo utilizan viejas plataformas de Illumina. Entonces hay que tener en cuenta esto para poder transpolar resultados de una plataforma a otra. Cada nucleótido tiene un score, se le va a asociar un score de calidad. Y estos scores de calidad van a ser específicos para cada una de las plataformas. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y como ya les había dicho, un score de 3 significa que hay un error del 50%, una probabilidad de error del 50%. Como ya les había mencionado, un score de 30 es deseable. Ahora vamos a identificar cuáles son las fuentes de error y cómo podemos corregirlas o tenerlas en cuenta para analizar los datos. Tenemos que regresar un poco a las diferentes librerías. ¿Se acuerdan que hay diferentes librerías para secuenciar RNA? Pues tenemos las que son de single end sequencing, en las que solo se va a secuenciar un extremo de la plantilla, de ese fragmento. Tenemos los paired end sequencing, que van a secuenciar, o la librería está diseñada para que se puedan secuenciar los dos fragmentos o los dos extremos de esa plantilla. Y el made paired sequencing, que son las jump libraries, estas que se hacen con moléculas circulares de ADN y que pueden contener muchos kilobases de información o de secuencia. Y esto nos va a permitir secuenciar por medio o con base en paired end sequencing, pero con fragmentos muy largos. Esto es importante porque los archivos de FASTA-Q se van a ver diferentes. Esto es como se ve. Este archivo de FASTA-Q corresponde a single end y estos dos corresponden al paired end. Y vamos a tener esta diferencia en el que tenemos esta denominación de 1 y esta denominación de 2. Acuérdense que se secuencian los dos extremos y por eso vamos a tener dos archivos de FASTA-Q. Los errores más comunes, aquí tenemos una tabla. Tenemos cuando se pone un nucleótido que es incorrecto, una incorrecta base call. Y aquí, por ejemplo, está mal el C, debería ser una A o una T, pero puso una C. Entonces, esto es un error de incorporación. Tenemos inserciones, se le agrega algo extra, deleciones, se le quita. Vamos a tener muchos problemas en estos homopolímeros. Los homopolímeros son secuencias que tienen muchas repeticiones de nucleótidos. Por ejemplo, una cola de poli-A es un homopolímero. Y en los homopolímeros pequeños puede haber como deleciones, por decirlo así, o que no se reconozcan ciertos nucleótidos. En los homopolímeros largos podemos tener el contrario, que se agreguen nucleótidos extra. También vamos a tener inserciones y deleciones. Y podemos tener una combinación de todas estas, una incompleta extensión con inserciones y deleciones. También tenemos las Ns, en donde no se detectó ningún nucleótido, not determined, recuerden, y una mezcla de todos estos. Entonces, dependerá de cada plataforma. En las plataformas de Illumina, el error más común es la sustitución de bases. La exactitud en la secuenciación es muy alta. ¿Sí? El error es menos del 0.1% y los indels o inserciones y deleciones son raros. Con respecto a la sustitución de bases, la frecuencia en que esto ocurre no es uniforme a lo largo de la secuencia y vamos a encontrar que estas sustituciones son mucho más comunes cuando se va llegando al final de la secuencia o al final de esa plantilla. También esta sustitución de bases puede depender de los patrones o de la composición de la secuencia que se está analizando. Por ejemplo, es más común tener sustitución de bases en secuencias que tienen un alto contenido de guanina-citosina. Por otro lado, es más común tener inserciones y deleciones
en regiones que son homopoliméricas, como ya lo habíamos visto en las colas de polía. Entonces va a depender de la plataforma y también de la composición de la secuencia que se esté analizando. Una de las razones por las que hay sustitución de bases es por este fenómeno que se llama phasing. Phasing es una pérdida de sincronización en la reacción de PCR. Entonces, aquí tenemos un ejemplo gráfico de cómo es el phasing. Si tuviéramos estas secuencias, estas plantillas, se va secuenciando y se va formando el read. Estas 4 deberían ir al mismo tiempo en el que se les va agregando los nucleótidos a la cadena naciente. Pero aquí vemos que esta ya no está agregando otra. Se retrasó. Entonces estas ya son más largas y esta está retrasada. Y lo que va a pasar es que o se va a saltar estos nucleótidos o va a empezar a poner nucleótidos mal. También tenemos el pre-phasing. Y esto es al contrario de que se retrasa, es que se adelanta. Vemos estas 3 cadenas en donde van y la cuarta ya agregó 2 más. Esto ocurre principalmente porque hay una remoción incompleta de los terminadores o de los fluoróforos en el extremo 5'. También puede ser porque se saltan ciclos. En los clústeres en donde se está amplificando las secuencias puede haber un problema en el que se salten ciclos. Y también puede pasar porque la incorporación de los nucleótidos no es eficiente o los terminadores o fluoróforos no son eficientes o no son de buena calidad. Aquí vemos unas gráficas en donde podemos apreciar que la tasa de error es muy alta en las primeras bases, en los primeros nucleótidos, y también aumenta drásticamente conforme se va haciendo más larga la secuencia. Entonces, vemos aquí en esta gráfica el error en los primeros nucleótidos disminuye en medio de la secuencia y va aumentando conforme se va extendiendo esa cadena naciente. Lo mismo vemos aquí. En esta también podemos ver que conforme la cadena naciente o el read va siendo más largo, la tasa de error es mucho más alta. Cuando se va terminando de copiar esa secuencia, cuando se termine ese read, la tasa de error es más alta y también cuando el read es mucho más largo. Y ahora sí vamos a entrar al control de calidad. ¿Qué tenemos que hacer cuando recibimos una secuencia? Esta secuencia siempre tiene que estar en FASTA-Q, en archivo FASTA-Q. Y tenemos primero que revisar la calidad de los reads. Después tenemos que identificar la presencia de algún problema, como una inserción, una deleción de contaminantes o que hubo problemas en la corrida. Y después vamos a quitar o remover los reads que no sean de buena calidad, que tengan algún tipo de contaminación, como que todavía puedan tener adaptadores, por ejemplo. Y este proceso se llama trimming, pero lo vamos a ver en la clase 7. Para revisar la calidad de las secuencias que obtenemos, vamos a utilizar este software de acceso libre. Tienen que copiar esta liga y van a llegar a esta página de inicio de Babraham Bioinformatics para que puedan descargar el programa. También deben de referirse al tutorial que realicé en donde yo bajo el programa en mi computadora y les enseño cómo utilizarlo. ¿Qué es lo que vamos a obtener de este software? Bueno, le vamos a poner una secuencia y nos va a dar un archivo en donde vamos a encontrar esto. Aquí nos enlista cada una de las características que analiza y tiene estas gráficas o estos símbolos que son muy amigables con el usuario, muy intuitivos. Si vemos este verde con palomita, quiere decir que el análisis fue correcto y que la secuencia es correcta. Tenemos también estos que son crucecitas rojas y, como les digo, es muy intuitivo, quiere decir que ya hay un error en nuestras secuencias. Y vamos a encontrar otros que son unos circulitos amarillos
con un signo de admiración, donde nos indica que hay una señal de alerta. No está del todo mal, pero tenemos que poner atención a algo de esa característica analizada. Y vamos a ir una por una con estas. Primero nos va a decir cuál es la calidad de los reads en cada una de las posiciones, en cada uno de los nucleótidos. Entonces, en esta gráfica tenemos el read, este es un read, y estos números corresponden a cada nucleótido. En este eje tenemos la calificación de calidad. Cada una de estas barras corresponde a una posición de nucleótido en el read, y estas cajas amarillas representan la calidad de ese nucleótido, representado o tomando en cuenta el percentil 25 al 75 de cada una de las posiciones. También aquí vemos esta línea roja que nos indica la media de la calidad de ese nucleótido. Esto es por nucleótido. Y después tenemos esta línea azul que nos indica el promedio de la calidad de todo el read. Tenemos estas líneas que nos indican la variabilidad en la calidad de esa posición y están representando los percentiles 10 y el 90. Esta es una secuencia bastante buena, de hecho es muy buena, porque el score está arriba de 36, este es el promedio de la calidad, del score de calidad de este read, y vemos que la media de cada uno de esos nucleótidos es bastante alta. Comparándolo con esta secuencia, que es una secuencia bastante mala, vemos la distribución de la calidad, del score de calidad de cada uno de estos nucleótidos y cómo va disminuyendo la calidad conforme va creciendo el read, ¿no? Conforme el read se va haciendo más largo. Vemos esta línea azul, que es el promedio de calidad de toda la secuencia. Y lo mismo, vemos cómo va disminuyendo la calidad cuando el read se va haciendo más largo. Podemos determinar que un score de 20 es decente. De 20 para arriba podemos utilizar esa secuencia. Entonces aquí nos podríamos quedar entre el nucleótido 22 y 23 y nos podemos deshacer de todo esto, porque no podemos confiar en la calidad de base calling de esos nucleótidos. Si cortáramos esto, nos deshacemos de esto, es a lo que nos referimos con trimming. Después nos va a indicar cuál es la calidad de todas las secuencias analizadas. Esto no es por read, sino es por secuencias. Vemos que de todas las secuencias de nuestros archivos, el score es muy alto. Entonces, el promedio de la calidad por read en todas las secuencias es muy alto. Vemos que está alrededor de 36 y 38 el score FRET. Si lo comparamos con otra secuencia que no es tan buena, vemos que el score, el promedio de la calidad por read en todas las secuencias es alto en estos reads, pero tenemos aquí otra curva. Y esto quiere decir que hay muchos reads que tienen una calidad muy baja. Y lo que tenemos que hacer es quitarlas. No tomamos en cuenta estos reads y solo analizamos estos, por ejemplo. Esto es diferente a trimming. Esto es solo seleccionar los reads que tienen buena calidad. No estamos cortando un read en cachitos más pequeños, solo estamos seleccionando. Por esto no es trimming. Después va a analizar la composición de los nucleótidos en cada uno de los reads. Y vemos que al principio de estos nucleótidos, en los primeros nucleótidos, la composición de cada uno de los nucleótidos es bastante aleatoria. Lo que tenemos que ver es que estas líneas que corresponden a cada nucleótido vayan de manera paralela. Esto es correcto. Es normal tener problemas al inicio del read, recuerden. Entonces, esto se considera una buena secuencia.
Si lo comparamos con una mala secuencia, vean, en ningún momento vemos una línea paralela. Estos nucleótidos presentan un patrón muy aleatorio y esto nos puede indicar que tenemos contaminación en las muestras. Esta muestra no es buena para analizar. Después nos va a decir cuál es el contenido de guanina-citosina. Esto también va a depender de las secuencias o de las plantillas que utilicemos, del genoma que estemos analizando, pero también puede haber errores que causen que haya un porcentaje de guanina-citosina inapropiado. Aquí nos va a presentar una distribución teórica del contenido de guanina-citosina. Nuestra secuencia debería estar alineada con esta curva o esta distribución teórica. En este caso la secuencia es buena, más o menos alinea muy bien a la teoría. Si lo comparamos con una mala secuencia, vemos que si bien tenemos un pico aquí, que puede alinearse con la distribución teórica, vemos aquí otros picos. Y esto corresponde con lo que ya hemos visto de los nucleótidos que están mal o de que algunos reads tienen un score de calidad muy bajo. Entonces, esto se puede deber también a contaminantes. Lo que tenemos que hacer con estas secuencias es deshacernos de estos reads y poder analizar solo estos. Después nos va a decir qué porcentaje o qué cantidad de Ns tenemos en nuestras secuencias, ¿no? En cada uno de los reads. Recuérdense que N es que no se pudo determinar cuál era el nucleótido en esa posición. En una buena secuencia vamos a tener nada. Estos son los nucleótidos en un read, el nucleótido 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vemos que no se detecta ninguna N. Todos los nucleótidos pudieron detectarse correctamente. Si lo comparamos con una mala secuencia, vemos que aquí tenemos un pico. Entonces, en estas posiciones, estos nucleótidos no se pudieron determinar, no sabemos exactamente qué es. Es una N y seguimos sin saber si es A, T, G o C. Entonces, esto puede resultar de un problema en la plataforma o en el secuenciador. Que algunos ciclos hubo problemas como de temperatura, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer, bueno, tener cuidado y deshacernos tal vez por medio de trimming de estas partes. También nos va a decir cuál es la distribución del tamaño de los reads. Para algunas plataformas como la de Illumina, la longitud del read es fija. Entonces tenemos que ver un pico de esta manera, una gráfica de esta manera que nos dice que el promedio de la longitud de los reads es 76. Esto siempre lo vamos a ver para las plataformas como Illumina, que recuerden tienen una longitud fija para cada read. Esto es diferente para otras plataformas, porque otras plataformas pueden tener diferentes longitudes de reads, pero lo que vamos a ver es que todas se tienen que alinear o distribuir de la misma manera. En esta plataforma, todos los reads están entre 550 a 600 nucleótidos de longitud. También nos va a decir si hay una posible duplicación de un nucleótido en la secuencia o en el read. Entonces, aquí nos dice, evalúa todas las secuencias que analizamos, que recuérdense que tienen muchos millones de reads, y nos dice qué porcentaje de duplicación hay. Si hay un 100%, quiere decir que hay un doble. Siempre al principio vamos a tener un porcentaje de duplicación, pero va a disminuir casi a cero. Vemos que aquí también nos dice el porcentaje de duplicación de nuestras secuencias, de las que analizamos, de 34%. Es un poco alta, pero se puede trabajar con ello. Claro, va a depender del genoma. Si tenemos muchas secuencias repetidas en el genoma, por ejemplo, en genomas de planta, bueno, puede ser normal, ¿no? Esto es para tenerlo en cuenta. Este porcentaje es todavía decente para trabajar. Pero tenemos esta secuencia que es muy difícil o mala, donde vemos que al principio hay duplicación y esto no baja
conforme va avanzando. Y después de 10, sube a más del 200%. Esta secuencia definitivamente no se puede trabajar. Esto puede ser el resultado de contaminación. Y vemos que el porcentaje de duplicación es de 84%. Esto es mucho. Con esta secuencia va a ser muy difícil trabajar. También nos va a decir de esas secuencias que están duplicadas si es porque hay algún error y si estas secuencias están sobre representadas. En este apartado nos va a indicar la secuencia, el número de veces que aparece en la secuenciación, el porcentaje de sobrerepresentación y una posible causa del por qué hay más cuentas de este read, de esta secuencia. A veces no vas a saber por qué es, y nos va a decir no hit, no sabemos, está repetida, está sobre representada y no sabe por qué. Y por otro lado también va a tratar de ver si hay una contaminación de adaptadores, por ejemplo. Este software nos va a evaluar las secuencias y va a ver si para cada plataforma en específico hay una contaminación con adaptadores, por ejemplo. Posibles contaminantes en cuanto a secuencias sobre representadas puede ser por los adaptadores, como ya lo vimos. Y acuérdense que los adaptadores se unen a los extremos de la secuencia para poder facilitar que se copie esa plantilla. Y cuando esos adaptadores no se remueven adecuadamente, podemos tener secuencias sobre representadas. Para remover los adaptadores también hay software que nos ayudan a identificarlos y a removerlos. Entonces, esto de principio no es un gran problema. Finalmente, tenemos que considerar condiciones de réplicas que tenemos que evaluar durante el control de calidad. Por ejemplo, en estas réplicas biológicas, todas ellas deben mostrar un patrón similar de calidad, especialmente en el contenido de guanina citosina. En caso de que alguna de estas réplicas mostrara un patrón totalmente diferente a las réplicas del mismo grupo, se debe tener mucho cuidado. Podemos analizar o podemos ver en el Principal Component Analysis, vemos cómo las muestras se agrupan de acuerdo a la condición experimental o de acuerdo al tipo de células. Y esto nos puede ayudar a detectar algún error o alguna anomalía. En casos extremos, lo mejor sería deshacernos de alguna réplica que mostrara alguna anomalía. Aquí tenemos una gráfica de Principal Component Analysis. Vamos a ver cómo se realizan después, pero lo que vemos es que tenemos diferentes grupos. Estas agrupaciones contienen diferentes muestras de réplicas biológicas y podemos ver claramente cómo se agrupan de acuerdo a la característica de esa célula. Entonces, aquí podríamos ver si uno rojo estuviera hasta acá, que claramente hay algo anormal en esas secuencias. Entonces se puede quitar y se pueden analizar solo las que están correctas, que muestran un control de calidad correcto y que además en el análisis de los componentes principales es claro que se agrupa con las otras réplicas. Con esto terminamos la clase 6 de control de calidad. Gracias.